quieres presentarlo? Sí, sí, muy bien. Hoy muy bien acompañados, tal y como habíamos anunciado, por Nelson Suárez. Él es economista, es experto en temas de política fiscal y además articulista. Unos artículos publica que son dignos de un compendio. Nelson Suárez, hoy aquí en Uno más Uno, bienvenido. Viéndolo a ustedes como siempre activos y al día de todos los acontecimientos. Nelson se fue para otro lado la reforma fiscal. Bueno, Ahora estamos en otra reforma. Se está hablando de la constitucional, de la laboral. yo tengo temor mucho de lo que está pasando con los temas de reforma. Sabe que para mí las cuestiones de reforma y de cambio son permanentes. Entonces nosotros hemos estado y nos hemos acostumbrado, inclusive el país está muy moldeado para eso, a estos temas de reformas emblemáticas, de shock, con grandes y hacemos grandes. Nosotros no evitaríamos eso si fuéramos permanentemente sujetos de cambio. Y hay una cosa que yo quiero también exponer y rescatar. ¿Sabe que yo me he dado cuenta en los años que he estado vinculado de una u otra forma a las actividades del gobierno, que ha sido prácticamente toda mi vida, la mitad, más de la mitad de mi vida, es que a veces los cambios y las transformaciones que se hacen, sobre todo desde el Estado, son más efectivos cuando tú lo haces de manera funcional y operativa, que cuando tú lo pones en lo que yo le llamo el formalismo de la reforma. ¿Qué significa eso? Una ley, un reglamento, una metodología, un procedimiento, que a veces vienen una gente que nos cobran carísimo del exterior por hacer un documento que al final no se convierte en acción en práctica. Entonces, yo creo que hay un sobredimensionamiento del tema de la reforma constitucional. Con buena ley, yo le digo, yo no creo que aquí el gobierno, si yo hubiera sido parte del gobierno, no le aconsejo que se metiera en un debate de ese tipo. Y sobre todo en una segunda fase de un presidente que está planteando no hacer lo que hace todo el mundo, que quiere quedarse para toda la vida. No sé qué vicio que hay. No aquí solamente, En todo le pasa a Maduro, le pasa a Obrador, le pasa al de Nicaragua, a Bukele. O sea, se suben con unos esquemas de gobierno y unos Obrador no. Y cuando, bueno, porque se lo impidieron, pero estaba aspirando a No, cambiar no aspiraba a la reelección. Entonces, hay un espíritu como de querer. Entonces, el presidente Luis Abinader ha planteado su segundo mandato. Yo creo plenamente en eso. Estoy siempre de acuerdo. Un mandato, si la sociedad le da a usted el segundo, y váyase para su casa y no vuelva más. Póngase a ser asesor, póngase a ser consejero de la sociedad. Pero, en un segundo mandato, la acción y la operación es más importante que en el primero, porque es por el que te van a medir. Y le pongo un ejemplo. El primer gobierno de Danilo Medina, hay una serie de realizaciones y de logros y de cuestiones que ellos mismos, de hecho, no han sabido rescatar. Salvo el tema de la connivencia y de los ojos cerrados contra los temas de corrupción. Muchas acciones hechas. Pero ¿por qué te están juzgando? Por la última fase de tu gobierno, que fue desastroso. Quizá aspirando, queriendo tener un nuevo periodo, quiero hacer cosas que entonces no son incompatibles con lo que son los cambios y la adecuación siempre del Estado, que tiene que ser permanente. Tú no puedes convertir los cambios en una cuestión de publicidad. Y eso, lamentablemente, veo que está pesando a esa tendencia. Está pesando. ¿Sabes que nosotros estamos ahora viviendo en un mundo muy digital, en un mundo en el cual yo hago todas las cosas buscando un like, como dicen? O sea, yo veo acciones y cuestiones que están haciendo la gente en los pueblos, en los barrios, en bienestar de sus comunidades, que la gente lo ven y nadie le da un like. Sin embargo, a cualquier loco que sale desnuda, entonces ese tipo tiene 2 millones de likes. Entonces, no podemos permitir. Es bueno, y esto es lo que está, el tema de... Pero creo que tú someter los procesos de reforma a ese esquema de publicidad. Por ejemplo, la declaración que ustedes decían hace un momento con relación al tema de la transparencia.
Es que la transparencia, debemos aprender. Yo venía oyendo una persona en uno de los programas diarios. Debemos aprender que los gobernantes son mandatarios de nosotros, la sociedad. Porque somos los que lo ponemos y lo quitamos. Son mandatarios. El concepto de mandatario no es que es un jefe, es que es un mandadero de la sociedad. Entonces, cuando yo veo a un funcionario que hace una cosa bien y le hacen un honor y le hacen una tarja y le hacen, pero por Dios, al Estado se va el que tiene vocación de servicio a cumplir con lo que dicen, con los mandatos. O sea, yo tengo 20, 30 años girando alrededor del gobierno y del Estado, de todos los gobiernos y todos los estados. Y entonces el éxito mío es que yo salí rico. Para mí ese no es el éxito. Para mí el éxito es que donde estuve, nadie me puede señalar. Nadie me puede decir te llevaste un peso. Nadie, al contrario, en algunos casos saqué de mi bolsillo para resolver problemas. Entonces, cuando un funcionario hace la cosa como está, nadie tiene que elogiarlo, por Dios. Usted va, cuando usted levanta la mano. Pero es que eso es raro. En Y la dice administración pública parece que usted se raro. compromete a cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución. Entonces, si tú tienes 2 periodos de gobierno y tú aspiras a un tercero, no es una benevolencia tuya decir que tú nada más vas a aspirar 2 y que tú vas a hacer todo y que tú vas a poner candado. No, por Dios. Es que la Constitución le dice que usted no lo puede hacer. Y los anteriores que lo intentaron tuvieron que sobornar y comprar gente para hacer eso. Entonces, no entiendo. Pero tenemos que desde la sociedad, la encuesta de cultura democrática, que es una cosa desastrosa. Entonces, eso me dice que hay un cuerpo social corrompido en la sociedad dominicana, pero no solo de los políticos, que son los beneficiarios, que al final son los beneficiarios de la corrupción. Eso es una sociedad, y es que, bueno, es que eso es lo que le han enseñado. Yo le digo, imagínense que yo en un momento que estuve en un puesto y andaba en un vehículo del gobierno y quizás apareció un familiar mío como dice, ¿tú no te vas a quedar con esa jipeta? Todos los funcionarios se quedan con eso. ¿Pero por qué yo me tengo que quedar con eso si eso no es mío? No, pero que la sociedad, en términos masivos, te presiona. Ese clientelismo que se ha enraizado y que lo siguen repitiendo todos los políticos, porque hay que dar, porque yo tengo que gastar 54 mil millones de pesos todos los años, repartiéndole 1.000 a aquel, el pero cariñito no a la mamá, el cariñito. Exacto, entonces, por Dios, ese es el verdadero cambio que debemos. Entonces, por eso yo digo, son acciones prácticas, el ejemplo lo que tú tienes que dar. Entonces, aquí vivimos elogiando a la gente que hace la cosa, sobre todo desde el gobierno, como tiene que hacerlo, porque Nelson, para eso lo elijo y para eso le doy. La agenda de reforma del gobierno es amplísima. Se plantea resolver en este periodo gubernamental la modificación de la Constitución de la República, lograr una reforma fiscal con o sin pacto. Se plantea modificar el Código Laboral, se plantea también modificar la Ley de Seguridad Social, entre muchas otras reformas. Y hay pendiente, lo ha anunciado el gobierno, y parece que está dando algunos pasos en ese sentido, para hacer una reforma del aparato estatal, que incluiría fusionar a varias instituciones, incluyendo ministerios. El caso de educación, cultura y educación superior. Parece que van a una sola institución. Por otra parte, Hacienda, Economía, Planificación y Desarrollo. Y el área social. Y por otra parte está hablando de un área social para crear un ministerio de políticas sociales, de donde desaparecerían muchas instituciones. Comedor económico. Esos son planes muy concretos. Inclusive el gobierno nombró a un ministro, lo trasladó para una comisión de reforma del Estado. ¿Podrá el gobierno realizar todos esos cambios en un periodo como este, teniendo que lidiar al mismo tiempo con mayores reclamos de la sociedad por satisfacer necesidades básicas, por luchas internas en su propio partido, por aspiraciones de la gente de su partido? ¿Podrá el gobierno salir exitoso con todo esto? Es muy complejo. De hecho, yo he estado mirando
Fíjate que tú enumerarme solamente todas las áreas que están. Pero sucede que, por lo menos para mí, esto no es nuevo. Esto yo lo he vivido en otro gobierno, exactamente el mismo esquema. De hacer planes, visiones estratégicas muy pomposas. Ambiciosas, diría yo. Y al final terminamos repitiendo los mismos esquemas. Entonces, número uno, yo no soy partidario de ningún tipo de transformación, de cambio, de modificación, de reforma de shock. No lo soy. La experiencia me ha dicho que al final no tienen buenos resultados. Y segundo, De hecho, quiere decir que sea rápido. inmediato. Solamente tú puedes ser partidario de transformaciones, cambios, reformas así de shock cuando hay situaciones de crisis. Que tú dices, mira, aquí no hay para dónde coger. La reforma de los 90 no fue un problema de generosidad de Balaguer, como yo oigo a mucha gente diciendo. Balaguer no era reformista, a pesar de que era el presidente del Partido Reformista. Balaguer era un tipo tradicional. Y resistió esos cambios. Y un enfoque dictatorial del Estado. Entonces, los cambios que se aplicaron en ese momento, primero fueron muchos por presiones de los organismos internacionales y de consultores y de gente que se hizo emblemático aquí en el país. Y yo me acuerdo que yo llegué a estar en alguna medida en cuestiones de leyes. Y de la óptica del Palacio de Balaguer decía, déjalo que hagan lo que ellos quieran. Porque me tocó en algún momento estar en cosas que estaban estudiando. ¿Qué es la reforma de esto? Hagan ahí lo que ustedes quieran. Y cuando ustedes vengan y se me siente aquí el director de presupuesto, el director de renta interna y eso, que iban a rendirle cuenta a Balaguer de cuándo ingresaron. Entonces él decía, dale tanto a Bebecito Martínez, que ese era su negocio, eso era lo que hacían los constructores que tenían, dale tanto y dale. Entonces eso hizo que relegáramos la educación por 30 o 40 años en este país, ahora lo estamos pagando. Entonces, esa pomposidad, el tema de la reforma laboral, son esas cuestiones que son fáciles a veces de hacer. ¿Cuál es el tema de la reforma laboral? La cesantía. Bueno, vamos a cambiar el sistema ahora de pagar las prestaciones. Reconozca lo que está ya de la cesantía, es decir, a partir de este momento cerramos. Ahora todo el que tiene su derecho adquirido en ese esquema viejo, lo garantiza y después, entonces, ahora vamos a hacerlo por un seguro de ¿Y tú empleo. estás de acuerdo con eso? Bueno, es que ya los esquemas que tenemos en la relación laboral, por todos los cambios que se han producido en la sociedad, tienen, yo no me puedo sujetar, y desde ahí quizás podría ser un consejo a los líderes sindicales. A veces yo no sé de qué sindicato, porque en el país yo no sé dónde existen los sindicatos. Entonces, líderes sindicales que muchos ya están muy aclimatados, viven muy bien todos, nunca han dado un golpe la mayoría. Entonces, no el Francisco Antonio Santos, la misma Nércida, que eran gente que dieron su vida. Entonces, hay que adaptar de nuevo la realidad laboral. ¿Por qué? Porque obviamente parece ser que los costos de tu emplear, y por eso tenemos un 57, 54% de la población trabajando a nivel informal. ¿Por qué? Porque a veces los que hacen emprendimiento, cuando sacan cuenta, dicen, bueno, yo te voy a contratar, pero te voy a contratar aquí bajo la mesa. Y te voy a contratar, te voy a dar 50,000 pesos, pero voy a poner en la seguridad social que son 30,000 nada más, o que son 25,000, o que son el mínimo, 21,000. Entonces, ese esquema de falsedad que hemos estado viviendo en la sociedad dominicana durante muchos años, y que lo repetimos, porque cuando vamos al poder, a los cargos, nos envanecemos, y entonces la gente, que de eso que dicen esas encuestas de cultura democrática, elogia a esa gente. La gente en los pueblos y en las comunidades y en los municipios que hace y trabaja, que son muchos, desde todos los grupos sociales, en bienestar de la sociedad, se candidatean y la gente en su comunidad, en su barrio, no le da un voto. Sin embargo, al sujeto que va y le reparte un picapollo y un poterrón, entonces esos son los más votados. Aquí los cuestiones, la gente con antecedentes y perseguidos son los que más votos. Busquen la cuenta en los legisladores. Fulano el más votado, y cuando tú buscas el editorial. ¿Puede el Estado hacer algo para cambiar esa cultura? Ayudar a cambiar esa cultura. Tienen que empezar los políticos a romper el clientelismo. Tienen que empezar a que una campaña electoral
se gana con propuesta y con conducta. Pero- ¿Sabe por dónde deben empezar? Por pedirle la declaración de impuestos internos a todos los legisladores y a todos los funcionarios. Los funcionarios toditos, a mí me ha tocado en mi momento, hace una declaración a la Cámara de Cuentas. Y una declaración a la Cámara de Cuentas, que cuando tú coges eso y lo que ellos dicen en la DGI, son absolutamente diferentes. Allí en la Cámara de Cuentas yo estoy diciendo que tengo todas las cosas del mundo, para que cuando yo salga, entonces di que me saquen cuenta y diga, no, él dijo que entró con 200 millones. Se lo salió cobre. Pero dice, contar con los políticos para eso no sería claro, pedirle... no, pero es que no podemos peras contar, al olmo. es que no podemos contar con otros, porque ellos son lo que Bueno. aspiran y lo que se candidatean. Pero fíjate, Entonces, fíjate, ¿qué tiene que fíjate hacer lo la difícil sociedad? que es eso. Pero déjame terminar esta idea, Adalberto. El tema es que nosotros tenemos una pobreza y una inequidad que la estamos escondiendo a veces en cifras, que todo el que llega la usa y la maquilla y le dice, pero cuando tú te vas a la realidad hay un segmento importante de la sociedad, que puede ser la mitad, que vive en condiciones que su vida es el picapollo y el poterrón que le da el político. Entonces eso es lo que tenemos que cambiar. Eso es lo que tenemos que ver de manera diferente en el país. Si Eso, no, eso es bien difícil, pero vamos a volver en esto. Porque yo digo, los maestros y las maestras tienen una estabilidad laboral, tienen salarios que no dependen de lo político de turno. De la Y data. sin embargo andan ahí en el proselitismo y se matan peleando por los partidos ¿por qué? tradicionales. Porque el sindicato de los maestros, lamentablemente, que ha sido emblemático en el país y que ha logrado conquistas importantes, le interesan más los aspectos económicos. Los dirigentes de la ADP viven como reyes, tienen una cooperativa que es más grande que cualquier banco, Que le porque prestan. te lo descuentan, pero ¿quiénes se benefician de eso? Un grupo, por Dios, una élite, igualito que como pasa a nivel de la clase política y del Estado. Entonces eso, a veces desde una óptica de defender las cuestiones sociales y populares, muchos de nosotros, y me incluyo, lo hemos apoyado. O sea, hice un gran esfuerzo en términos del tema del 4%, que a veces me da pena y vergüenza cuando yo veo que ustedes me presentan una gráfica de una escuela debajo de una mata. Pero ¿y cómo es posible? Si hemos gastado, el próximo año, el presupuesto del 4% va a ser 395 mil millones de pesos. Casi 400 mil. Entonces, ¿qué hemos fallado? ¿Saben qué hemos fallado? Lo mismo que pasó en salud y que ha pasado en salud, que lo saben todos los políticos y todos los técnicos que discuten. ¿Sabe dónde está? En educación. Busca ver cuál es el gasto en educación primaria. Son 2 cheles. Y es por ahí donde empieza. Porque tú no puedes tener niños que lleguen a la escuela a los 6 o a los 7 años y de ahí empezarlo. Ya en la modernidad que tenemos, cualquier niño de 3, 2 años está con un celular en la mano. Entonces tú no lo puedes tratar como cuando yo fui a la escuela, que entrábamos a los 7 años, ya viejo. Entonces, gasto en educación primaria, gasto en salud primaria, es la clave. Tú tienes que invertir toda la inversión que ha estado haciendo para fortalecer esa inversión de abajo, para entonces tú al final, en 10, 15 años, tener un joven que tenga una mentalidad diferente a eso que nos dicen la cultura de Nelson, con permiso suyo y de la audiencia, vamos a hacer una pausa y regresamos. Seguimos con esta entrevista interesante con Nelson Suárez, economista y experto en asuntos fiscales.